Hay figuras en la historia que se sienten más como un eco que como una persona. Están en todos lados, pero si intentamos atraparlas se nos escapan entre los dedos. Y quizá ninguna sea tan fundamental y a la vez tan escurridiza para Mesoamérica como Quetzalcóatl. A ver si podemos armar el rompecabezas de su biografía, que parece casi imposible. Entonces, la pregunta del millón: ¿quién fue realmente Quetzalcóatl? ¿Un rey de carne y hueso? ¿Una deidad? ¿Un dios poderoso? ¿O algo en el medio? Miren, para intentar resolver esto, vamos a tener que abordarlo como si fuera un verdadero caso de detective, un caso que lleva siglos abierto. Todo buen detective, claro, empieza por el expediente, pero al abrir el de Quetzalcóatl, nos topamos con un problema de inmediato. Los datos más básicos, los cimientos de la historia, son un auténtico caos. De hecho, casi parece que estuvieran diseñados para contradecirse. Empecemos con algo tan simple como su nacimiento. Algunas fuentes nos dan una fecha, el año 843. Perfecto. Pero otra fuente dice, no, fue en el 895. Una tercera apunta al 947 y hay registros que incluso lo ubican en el 1156. O sea, estamos hablando de un lapso de más de 300 años. Esto no es un pequeño error, es un abismo en el primer dato que buscamos. Y si el cuándo es un lío, el quién es todavía peor. Quetzalcóatl no era solo un nombre. Para algunos era Seacatl-Topiltzin, el gobernante. Para los mayas era Kukulcán. En otras regiones se le conocía como Naxitl o Guatezuma. Es como intentar seguirle la pista a una sola persona que vivió un montón de vidas con diferentes identidades. Y ojo, que esta confusión no es algo que los historiadores modernos hayamos inventado. El experto Alfredo López Austin lo dijo perfecto. Las propias fuentes indígenas son tan ricas y contradictorias que pareciera que las escribieron con una delectación malévola por confundir. El misterio, pues, ya estaba ahí desde el principio. Ahora avancemos un poco en el tiempo, para ver cómo se complica todo esto. La historia de Quetzalcóatl, que ya era un enigma para los pueblos mesoamericanos, está a punto de recibir a sus primeros investigadores europeos, los cronistas españoles del siglo XVI. A ver, imagínense la escena. Los conquistadores y los frailes llegan a una tierra que es completamente nueva para ellos. Empiezan a escuchar historias sobre un antiguo líder o un dios que prometió regresar. Pero lo que de verdad los deja helados son los detalles de esas historias. Imaginen la sorpresa que se llevaron al encontrar cruces. ¡Cruces! El símbolo más sagrado de su fe, aquí, al otro lado del mundo. Y los indígenas les cuentan de un hombre sabio, bueno, de piel clara, que predicaba la paz y que estaba conectado con ese símbolo. Para la mentalidad de un español del siglo XVI, esto era sencillamente imposible. Entonces, ¿qué haces con esa información? En su visión del mundo no había espacio para coincidencias. O esto era un acto de Dios o era un acto del diablo. No había punto intermedio. Y a partir de aquí, la investigación se parte en dos teorías totalmente opuestas. Vamos con la primera teoría, digamos la más optimista. Si hay ecos del cristianismo por aquí, es porque el cristianismo ya había llegado. ¿Y cómo? Pues a través de un apóstol perdido. La idea que se les ocurrió fue que alguno de los apóstoles de Cristo, quizás Santo Tomás, se había aventurado hasta estas tierras desconocidas miles de años antes y había plantado las semillas del Evangelio. Quetzalcóatl, entonces, no sería una figura indígena, sino el recuerdo, ya un poco deformado, de un santo cristiano. Fray Diego Durán, uno de los grandes detectives en esta historia, se tomó esto muy en serio. Habló con los ancianos indígenas, buscó códices antiguos y, después de analizar toda la evidencia, llegó a esta conclusión. Para él, era la explicación más lógica. Pero ahora pasemos a la segunda teoría, que es mucho, mucho más oscura. Si no era un apóstol de Dios, entonces la única otra fuerza capaz de imitar la verdad divina con tanto detalle tenía que ser su gran adversario. Esta otra teoría sostenía que el diablo, sabiendo que los evangelizadores europeos llegarían algún día, se les adelantó y creó una especie de versión pirata del cristianismo. Un nacimiento virginal, la promesa de un Salvador,
el uso de cruces, todo era una burla, una imitación diabólica diseñada para confundir y condenar las almas de los indígenas. Fray Juan de Torquemada fue uno de los principales defensores de esta idea. Para él, el Nuevo Mundo era, literalmente, el reino del demonio en la tierra. Por lo tanto, cualquier cosa que pareciera buena o verdadera tenía que ser, a la fuerza, una trampa de los poderes del mal. Bueno, ¿y qué pasó cuando estas dos teorías tan opuestas chocaron? Pues que en lugar de aclarar quién fue Quetzalcóatl, los cronistas, con sus propias creencias e interpretaciones, terminaron enredando la historia todavía más. Es que el conflicto era total. Para unos, Quetzalcóatl era la prueba de un milagro divino, un capítulo perdido de su propia historia. Para otros, era la firma de una conspiración diabólica. La misma evidencia, como las cruces o la castidad, se usaba para defender dos argumentos completamente opuestos. Y aquí está la clave de por qué el misterio nunca se resolvió. Cada investigador intentaba quitar las capas del mito para encontrar al hombre real, pero sin darse cuenta, ellos mismos añadían sus propias capas, la del santo o la del demonio. El resultado fue una figura histórica todavía más contradictoria y compleja. Entonces, después de siglos de darle vueltas, ¿cuál es el veredicto? Y ojo, no sobre Quetzalcóatl, porque eso sigue siendo un debate, sino sobre la investigación inicial, la que formó la imagen que tenemos de él hoy. El punto crucial es este. El problema con Quetzalcóatl no es que nos falte información. Al contrario, tenemos muchísima. El problema es que toda esa información pasó primero por el filtro de los cronistas del siglo XVI, quienes la interpretaron no como historiadores modernos, sino como soldados en una batalla cósmica entre el bien y el mal. Quizás la mejor forma de entender este laberinto viene del antropólogo Paul Kirchhoff, quien una vez dijo algo genial. No entendí la historia del México prehispánico hasta que supe que cada personaje era su propia abuela. Esta frase, aunque suene rara, captura perfecto esa naturaleza cíclica y entrelazada del pensamiento mesoamericano. No es una línea recta, es una red. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. El caso de Quetzalcóatl nos enseña que, a veces, la historia no se trata solo de desenterrar hechos concretos. A veces, y quizás esto es lo más importante, se trata de entender las historias que las personas se contaron para darle sentido a su mundo, y cómo esas historias, de alguna forma, siguen moldeando el nuestro.